Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociaros al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Los niños y jóvenes son las víctimas más frecuentes de heridas y lesiones producidas por malas zambullidas en piscinas, ríos, lagos y mares. En España se producen cada año entre 800 y 1000 lesiones medulares y casi un 10% del total se deben a actividades deportivas acuáticas y zambullidas en verano. Una lesión medular cambia la vida de forma radical, ya que rompe el estilo de vida, el equilibrio y los proyectos establecidos por cada persona. Esta tarde nos acompaña la doctora Pilar García Ramberde, jefa de psiquiatría del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. En la recta final estará con nosotros Gustavo Sáenz, quien, tras sufrir un trágico accidente jugando al rugby que le provocó una grave lesión medular cervical a los 20 años de edad, gracias a una fe inquebrantable en Dios y a una esperanza sin límites, salió adelante y tras una durísima rehabilitación ha logrado levantarse de la silla de ruedas, es padre de una preciosa niña y ha creado la Fundación El Palomar, la cual brinda apoyo a jóvenes con discapacidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de conversar con vosotros en un programa además que me gusta y me sorprende cada día, sobre todo por la valentía de hablar de lo que se habla, y es de la perspectiva espiritual. Se habla de Dios, del Espíritu Santo, del Señor, de Jesucristo en un ambiente en el que yo me muevo, como es el ambiente hospitalario, da igual el hospital que sea, en los que suele haber una capillita, eso la verdad es que no suele faltar, pero sin embargo en el diálogo científico, incluso el diálogo ese de cafetería, del café de primera hora de la mañana o a última hora, jamás se habla de Dios. Y a los pacientes no se les suele hablar de Dios. Es más, en salud mental, por ejemplo, lo tenemos prohibido, excepto que el paciente inicie ese aspecto de la entrevista, de la conversación, de la valoración que les hacemos, ¿no? Cuando vienen por primera vez o en el seguimiento del evolutivo, en el tiempo que permanecen ingresados, ¿no? Entonces, ver programas como estos en los que se habla tan abiertamente, se reza de Dios, de la dimensión espiritual del hombre, que es tan importante, la más importante, la que nos da sentido, ¿no? Yo personalmente os lo agradezco muchísimo, creo que todos los creyentes lo agradecemos muchísimo y nos pone además un poco al día y nos endereza cuando hay que enderezarnos. Muchas gracias, doctora. Bueno, la labor es la suya, porque ustedes son los que están allí a pie de campo con todos los pacientes que tanta necesidad tienen de Dios y que muchos no lo saben, pues tantas voces que escuchan fuera, ¿no? Que intentan acallar o aplacar la voz de Dios, pero que siempre es más fuerte porque Dios ha vencido ya. En el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que es un centro de referencia estatal, además, se lleva a cabo un abordaje de atención psicológica a todos los pacientes que ingresan y a sus familias, pues por la complejidad de tener que afrontar una lesión medular, con el impacto emocional que conlleva, además de tener que adaptarse pues a una nueva vida. ¿Cómo reaccionan los pacientes que han sufrido una lesión medular, doctora? Pues, a ver, primero de todo, yo querría aclarar qué es una lesión medular, en el sentido de que yo misma, pues cuando piensas en una lesión medular y ves a un paciente en una silla de ruedas, dices, bueno, pues ha perdido la movilidad. Una lesión medular puede producir una pérdida de la movilidad de las piernas
o también de los brazos. En el primer caso son parapléjicos, que es lo que da nombre al hospital, y en el segundo caso, cuando pierden la movilidad de los brazos y las piernas, que es lo que suele ocurrir cuando, como tú decías al principio, pues nos tiramos de cabeza en las zambullidas, que ahora en verano tristemente son frecuentísimas. Lo que producen normalmente son tetraplegias, es decir, están sin movilidad de cuello para abajo, y algunos de ellos además necesitan un respirador, es decir, una máquina que respire por ellos, porque ellos solos no pueden respirar, ya que el centro respiratorio está en los primeros segmentos de la médula espinal. Si la lesión de la médula espinal como consecuencia del traumatismo, al caer de cabeza, al tirarse de cabeza a una piscina, al mar, a lo que sea, si el traumatismo se produce a ese primerísimo nivel de la médula, también se lesiona el centro respiratorio y estos pacientes por sí solos no pueden respirar. Entonces están atados a un respirador para el resto de su vida. Y suelen ser pues, adolescentes, gente muy joven, 18, 20, 21 años como mucho. Una dureza extrema. Sí, ¿Cuáles sí. son las principales reacciones emocionales a las que se enfrentan estos pacientes? Pues las primeras reacciones son de querer morirse, de que les hagas la eutanasia, ahora como está tan de moda, te piden la eutanasia sistemáticamente, no quieren vivir y bueno, quieren morirse, quieren desaparecer del mapa porque, claro, aparecen en una UBI y llenos de tubos, catéteres, vías arteriales y venosas por todas partes. Y luego además estos pacientes tienen, además de la pérdida de movilidad, tienen otras lesiones que no son secundarias y que a mí me parece, porque ellos te lo dicen, o sea, yo hablo intentando darles voz a ellos, eh, que no se tienen en cuenta porque no se ven. Pasa un poco como la enfermedad mental, como no se ve, no existe, o hago que no existe, o intento aguantar, o tal. Bueno, pues en estos pacientes, además, pierden el control del esfínter de las heces, el fecal, es decir, hacen lo que se llama un intestino neurógeno, que no funciona por sí solo, sino que hay que ayudarle a funcionar y que a veces el único recurso que tienen es un pañal. Otras veces, pues haciendo una especie de prensa, apretarse mucho la tripa y con una dieta rica en residuos, laxantes, etcétera, pues sí pueden hacer de vientre, pero otras veces no. Y a veces también se les pone una sonda rectal para extraer las heces, ¿no? Porque el intestino neurógeno lo que hace es como que se paraliza. Y luego tenemos la vejiga neurógena, que es todo lo contrario, está como saltona, tiene una hiperactividad tremenda. Entonces estos pacientes tampoco pueden orinar por sí solos. Van desde la sonda vesical permanente, con antibióticos profilácticos para que no hagan infecciones graves permanentemente, o la mayoría, afortunadamente, se pueden quitar esa sonda vesical permanente y se aprenden a autosondar. Tenemos niñitos de 8 o 10 años que se sondan de maravilla. Ellos solitos, la orina sale por el catéter, el tubito de la sonda, al inodoro y ya está. Y luego, además, en el tema de la sensibilidad es importantísimo, porque aquí nos ha pasado pues numerosas veces que viene la familia un fin de semana, saca a su familiar a tomar un poquito el sol, no se dan cuenta y como no tienen sensibilidad, no sienten nada, según el tipo de lesión que tengan, pues desde el cuello para abajo, desde cintura para abajo, desde un brazo y la pierna, lo que sea, no sienten, pues terminan con unas ampollas del sol porque se han requete quemado. Y eso les pasa, por ejemplo, también, y eso en la gente joven es muy importante, en la esfera sexual. No tienen sensibilidad y pues los varones pueden, lo que vamos a llamar, entre comillas, funcionar con medicación pinchada en la zona genital, las mujeres también, pero siempre es con medicación y luego si quieren tener hijos normalmente sí pueden tener descendencia, pero siempre son con técnicas in vitro. Entonces, este tema de la vejiga neurógena, el intestino neurógeno, la falta de sensibilidad, la falta de funcionamiento en la esfera sexual es algo que nunca o casi nunca se habla de estos
de estos pacientes con lesión medular, y muchos de ellos te dicen que es más importante eso y les limita mucho más eso hasta que consiguen controlarlo. Algunos de ellos no consiguen controlarlo tanto, más que la movilidad o que los intensos dolores que muchos de ellos padecen. Es lo que se llama el dolor neuropático, que a veces pues, se puede controlar con una medicación en planta o en casa, que se pone de forma rutinaria y que son buenas medicaciones que, por supuesto, no producen ni tolerancia, ni dependencia, ni nada, pero a veces hay que pasar a los mórficos, que sí que producen tolerancia, dependencia, sí que enganchan, etcétera. Y a veces hay que pasar a la unidad del dolor, que la llevan normalmente los anestesistas. En este hospital hay una unidad del dolor, pero casi en cada hospital de España, en un hospital terciario, en cualquiera, hay unidad del dolor. Y hay veces que les tienen que el dolor solamente se puede calmar con anestesia y les ponen una anestesia epidural o una anestesia radicular, es decir, de una raíz nerviosa, la que más les moleste, y cuya irradiación vaya por el miembro superior o inferior o el cuello o la mano o la zona que inerve, ¿no? Pues se anestesia esa raíz para que no sientan ese dolor, porque se les hace realmente insoportable. Es que estamos en una sociedad donde hablar del dolor y el sufrimiento es algo que no gusta en general. Por eso parece que es Sí, una no, gran no gusta desconocida la lesión medular. sí, nos es ajeno, ¿no? Nos es Claro. ajeno. O sea, aquí la gente en general, y yo cuando hablo de la gente, hablo de los pacientes más jóvenes que tenemos. Aquí tenemos desde lactantes de un mes hasta Lactantes de viejecitos. un mes en el Hospital Sí, Parapléjico de Parapléjicos sí, de Toledo. sí, porque al dar a luz las mamás, bueno, pues surge alguna complicación, o en el parto o en los primeros días de estar en casa, y hacen una lesión medular. Hay algunos también que nacen con espina bífida, que es una agenesia de la Sí. médula al final, y esos niños, pues lógicamente no van a tener un desarrollo normal, y hay que enseñar a las mamás pues a manejarlos para el tema de esfínteres, y luego para el asunto del desarrollo. Es muy difícil, ¿no? En este centro, Eh, doctora, ¿cuántos, sí, cuántos pacientes pasan? Porque no es un año o meses, sino la permanencia que cada uno requiera o sí. necesite, ¿no? Para La salir después al estancia, a mundo. ver, sí, la estancia media de estos pacientes son 6 meses. Hay pacientes que pueden estar 4 meses, y si viene solamente, por ejemplo, por la reeducación de la vejiga y el intestino neurógenos, por ejemplo. Y hay otros pacientes que se están 8, 10, 12 meses, un año y algo. O sea que sí que depende un poco de los objetivos de rehabilitación que se marquen, y que luego además van a ir cambiando según la evolución del paciente, porque bien es cierto, aquí decimos mucho, y yo lo digo mucho, que la vida se ríe de la ciencia, y que lo que en principio parece imposible luego es posible. Y luego hay pacientes que en teoría tienen posibilidades de evolucionar muy bien, y luego es un desastre, ¿no? Pues porque tienen complicaciones respiratorias, sobre todo porque eh, el centro respiratorio está muy implicado siempre en la lesión medular. Entonces, la UBI nuestra en realidad está más especializada en respiratorio que en otras funciones, aunque Ya. obviamente atiende al paciente en todos los requerimientos que tiene, pero son fantásticos en rehabilitación respiratoria, que en otros hospitales les cuesta más, y de hecho hay algunos que nos los mandan. Por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, que es una infección vírica de todo el sistema nervioso que les deja igualmente tetraplégicos, sin poder hablar incluso. Es una infección que suele ser autodeterminada, es decir, pues puede durar un año, 2 años, y luego pueden volver a la normalidad o no, pero tienen que estar con respirador, etcétera. Y aquí los mandan para que los destetemos. Destetar, en este contexto, es decir, quitarles el respirador y que respiren por sí mismos. Que Y estamos eso en hablando de esta UBI se lesiones hace muy bien. gravísimas y de Sí, situaciones extremas, doctora, de cómo extremas. entran, a cuándo salen. Usted como jefa de psiquiatría tiene que ver una evolución, ¿no? En estos pacientes que llegan y como ha dicho hace un Sí, instante, que quieren lo primero morir, fallecer, quitarse de en medio y sí, tienen que recuperar, me imagino, primero el sentido de la vida y volver a empezar de nuevo. sí.
Sí, o sea, igual que el cuerpo necesita un tiempo, eso lo tenemos un ejemplo facilón. En todos los gimnasios, la gente que va al gimnasio no empieza con una hora de gimnasia intensa, ¿no? En los aparatos, en la cinta, en lo que sea, sino que van poco a poco aumentando el tiempo, aumentando la intensidad, aumentando la potencia. Bueno, pues la mente necesita también tiempo para ir adaptándose a estas nuevas circunstancias, que son circunstancias no deseadas, obviamente, son circunstancias muy adversas y muy limitantes. Entonces, necesitan tiempo y necesitan ayuda. Ayuda de profesionales bueno, les vayan orientando y les vayan perfilando, bueno, pues cuál es su situación actual, qué oportunidades les puede ofrecer, el que es una nueva vida, ¿no? Porque realmente no es una nueva vida, pero sí es una nueva forma de vivir la vida, ¿no? La vida que en realidad, salvando las distancias y las diferencias, etcétera, casi ninguno tenemos la vida que hemos proyectado de jovencitos o de No, el hombre pequeños o tal. propone y Dios dispone, ¿no? O sea, cada uno, claro, Exactamente, ahí. exactamente. En este hospital hay 2 capellanes, es decir, hay un sacerdote permanentemente por el día y por la tarde. Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir con este tema musical. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres. Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos de lesiones medulares. Nos acompaña para ello la doctora Pilar García Ramberde, jefa de psiquiatría del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Doctora, estábamos hablando sobre la fe en estos pacientes, en las personas que usted trata, que de pronto se han visto pues una movilidad reducida o sin ningún tipo de movilidad, atados a un respirador. En fin, ¿cómo cree que la fe ayuda a estos pacientes? Si son pacientes mayores, que mayores quiero decir de 70, 80 años, 60 incluso, sí suelen tener fe, te lo dicen. Yo solamente he tenido un paciente joven de 27, 28 años que tuvo un accidente fuera de España, además fue terrible, con un incendio y tal, y era de la provincia de Toledo, además. Eh, y sí que él me dijo que tenía fe, que le ayudaba muchísimo rezar, que lo hacía con sus padres y de hecho cuando se fue de alta bueno, me regaló una botella de vino y me hizo una carta en la que me daba las gracias y me decía que sí, me empujaba, ¿no? a seguir hablando de Dios con otros pacientes. Porque es lo que decía al principio del programa, ustedes no pueden ahora hablar sobre la fe en Dios en su puesto de trabajo, a no ser que No, el paciente lo requiera, pero claro, si el paciente desconoce a Dios es un poco complicado, ¿no? Si ellos no tienen fe en el hogar y tampoco, o sea, quiero decir, practicar la religión católica dentro de su claro. hogar y tampoco tienen el acceso, entonces, ¿cómo se puede romper este círculo? Los profesionales con fe somos poquísimos, para empezar. Y además tenemos una especie de acoso, de moving por parte de los otros compañeros que no te puedes ni imaginar. Lo mínimo que pido, y lo he manifestado, es que me respeten a mí por ser creyente. No creo que tenga tanto, en fin, que se pida tanto. Pero ya digo, por parte de los profesionales ya hay un descreimiento absoluto. Y luego tenemos el tema de la familia,
de las familias de estos pacientes, que como digo, si son pacientes mayores, sí que son normalmente, habitualmente son creyentes y la familia no expresa sus creencias porque tampoco hace falta, pero sí que por supuesto les apoya y normalmente suelen ser familias creyentes. Problema de la gente joven, que ya los papás ni son creyentes ni tienen ninguna intención de serlo. De hecho, aquí nos llegan muchísimos intentos de suicidio. El más pequeño fue de un niño de 9 años y se tiró de un 7.º piso. Luego tenemos de niños de 12, 13, 14 que se tiran de puentes, de pisos de 12 años, de un piso número 12. Claro, es que Entonces, claro, atienden casos muy difíciles, que son extremadamente complicados en algunos, ¿no? sí, y además Hemos, es que los niños, por definición, salvo que sea un salto genético o algo por el estilo, los niños tienen, si están malitos y hacen un intento de suicidio, si están tristes, si están angustiados, eso es el reflejo de la patología de los padres, de la patología de la familia. De cara al exterior es gente absolutamente normofuncionante, pero luego en las casas es terrible y los niños se nos matan. Porque aquí nos llegan el 0,000 que sobreviven a intentos de suicidio finalistas, que llamamos. Es decir, no es un coqueteo que me tomo 2 pastillas de gelocatil, de paracetamol o 3 orfidales. No, 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 no. Es que me tiro de un piso 12. Y me tiro de tremendo un lo que me piso está 12 para contando. matarme. Tremendo, tremendo. Doctora, usted está a pie de campo, tiene una batalla muy dura por delante, pero la fe en el desempeño de su profesión a usted en su día a día atendiendo a estos pacientes que les ve que están sufriendo tantísimo y a sus familias que tiene tantas complicaciones para poder llevarles y transmitirles su fe. Pero sin embargo, yo imagino que a usted su fe sí que le está ayudando a continuar, ¿no? A pie de campo. Desde luego. O sea, yo creo que aquí, sin fe, solo con la ciencia, a mí no me vale, porque además ves realmente que, de alguna manera, hay lesiones gravísimas que se producen de una forma tan casual, tan tonta. Ya. Y si el señor no pinta nada ahí, yo no sé muy bien cómo ellos, estos pacientes, pueden afrontar realmente todo esto, ¿no? Bueno, pero está claro que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros, aunque no Ujú. lo podamos comprender, ¿no? Supongo Claro, que estos pacientes lo tienen difícil. exacto, Conocí, eso es lo que iba a comentar. O sea que lo que pasa es que si no metes a Dios en la ecuación, te lo pones mucho más difícil. Porque para mí es difícil trabajar no teniendo ninguna lesión medular y es difícil trabajar con ellos por el intenso sufrimiento que les ves, que tienen tanto ellos como la familia, porque se dice que en un lesionado medular la familia es toda la familia lesionada medular, porque tienen que cambiar todo. Tienen que cambiar desde la estructura de la casa para que quepa la silla de ruedas, hasta el cuarto de baño, el coche, los sitios donde van, donde no van, que no tengan escalones, que tengan escalones, que no haya una cuesta. En fin, tienen que cambiar muchas cosas, muchísimas. De infraestructura familiar, luego es gente además que normalmente luego ya no puede seguir trabajando, viven de ayudas, tiene que ponerse a trabajar otro miembro de la familia. Hay una les cambia la reestructuración vida, familiar claro, totalmente les a cambia la los vida. pacientes y a las familias. De hecho, eso hace que los pacientes muchas veces se sientan como una carga y, lógicamente, eso pues les pesa muchísimo. La Eh, dependencia, ¿verdad? Hace años, exacto. doctora, conocí un caso y tuve una amistad bastante estrecha Ujú. con una niña que se llamaba Ninoska, de Mm, Pamplona, que ella tuvo un accidente muy pequeñita, la atropelló un coche mm. y se quedó tetrapléjica con respiración asistida pues, para el resto de su vida. Ella ha fallecido recientemente, no hace mucho. Y ha sido un caso que siempre me ha sorprendido porque ella tenía mucha fe y esa fe la ayudó. La ayudó tanto que hizo hasta la carrera de periodismo. Y me acuerdo Madre que me mía. ayudaba a mí, me hacía varias pues, comunicados de prensa, hacía Mm, muchas cosas. Una niña que falleció después de mm. pues, mucho sufrimiento y mucho dolor, pero mucha alegría porque había casos de eutanasia como el de Ramón San Pedro que ella nunca entendió. Decía, pero bueno, ella no podía entender. No podía comprender las personas que querían quitarse la vida con su misma lesión o menor, porque ella tenía el grado Claro, máximo, porque tenía tanta fe y tanto amor hacia Jesús que no podía claro. Es comprenderlo. que yo creo que ese es realmente el nudo, ¿no?, de todo esto. Y es
el darle un sentido a la enfermedad, a la lesión, a la limitación. Es decir, yo antes tenía una vida y hacía esto, pero ahora tengo esto y voy a organizar otra vida, pero en el centro de toda esa vida voy a poner a Dios. ¿Qué quiere Dios de mí ahora? ¿Qué me está pidiendo? Y yo creo que ahí lo principal es rezar y hacer oración y ponerte ante Él y decir, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y ir buscando, hay cosas que te van a gustar, que se te van a dar bien, otras que no, ir buscando cuál es tu camino. Y el Señor y el Espíritu Santo y nuestra Madre la Virgen te lo van a ir enseñando. Y en el momento en que ya trasciendes de tus limitaciones y te centras en cosas más importantes, en el sentido de no vivir para uno mismo, como nos enseña Jesús, sino vivir para los demás, amaos los unos a los otros. Y en el Evangelio de ayer decía un poco los responsables que somos unos de otros, ¿no? En ese sentido, pues no centrarme en lo que yo no tengo, en lo que me falta, sino centrarme en lo que les falta a los demás, en lo que no tienen los demás, en cómo les puedo ayudar, en cómo puedo suplir sus necesidades. Y eso es lo que yo creo que nos hace vivir, tengamos la condición física que tengamos, el vivir para los demás, que No es hay como duda. vivió nuestro Señor. No hay duda, doctora, de que estoy convencida de que, aunque no lo vea, claramente usted está ayudando mucho a estos pacientes que tanto necesitan de Dios, que tanto necesitan una ayuda psicológica, emocional, espiritual, en unos momentos tan duros como es la entrada al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Tenemos que despedirnos ya de la doctora Pilar García Ramberde, jefa de psiquiatría del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que nos ha acompañado en esta primera parte del programa. Doctora, muchísimas gracias por Gracias a atendernos, por vosotros. escucharnos, por compartir este rato y por ayudarnos a comprender mucho también a estos pacientes, ¿no? Que parece que Sí. se habla poco de ellos, para animar a todos nuestros oyentes a orar por ellos y por sus familiares. Sí, que necesitan mucha oración, mucha. Bueno, y a orar también por usted, que está ahí a pie de campo en un Bueno, combate muchas difícil y gracias. duro. Claro que sí, También lo necesito, todos lo necesitamos. claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Muchas Ha gracias. sido un placer tenerla con nosotros en Igualmente. este espacio. Pero ustedes no se marchen, porque está con nosotros ahora Gustavo Sáenz, un hombre cuyo testimonio de fe, esperanza y valor va a tocar muchos corazones. Tras un accidente deportivo quedó con una lesión cervical muy grave, pero con una fe inquebrantable. Recibió la ayuda de Dios y no les voy a hacer spoiler, mejor que lo cuente él tras escuchar este tema musical. The Lord has chosen you. He prefers you for his dwelling. You are his resting place forever. The Lord has honored you. He prefers you for his dwelling. You are his resting place forever. Pray for us, now and at the hour of death. Oh, Mother, pray for us, now and at the hour of death. The Lord has chosen you to be blessed among all women. Y como les decía antes de esta pequeña pausa musical, nos acompaña ahora Gustavo Sáenz. Él es de Uruguay, tiene 50 años y sufrió una grave lesión medular a la altura de las cervicales debido a un accidente deportivo a la edad de 19 años. Buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Radio María. Marta, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes, a la radio. Vamos a ver, la vida te puede cambiar en unos segundos, ¿verdad?
Sí, te puede cambiar, sí, a mí me pasó a los 19 años, sí. En un segundo nos puede cambiar a todos. Cuando conocí tu historia de vida, me llamó la atención que justo la noche antes del accidente, cenando con unos amigos, tuviste a una joven en una silla de ruedas y te causó impresión. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo como si fuese hoy. Nada, uno siempre veía gente en silla de ruedas, pero nunca había estado tan cercano como esa noche. Yo voy a cenar, me invita un amigo y me encuentro con una chica que era de mi barrio, y nada, la veo que estaba al lado mío y que se movía y tenía temblores y realmente me impactó, ¿no? Una chica que había tenido un accidente de muy joven, a los 15, un accidente de tránsito, era de mi colegio. Y bueno, y me voy de ahí y le digo a mi amigo: Si a mí me pasa esto, yo me muero, ¿no? Porque me quedó muy mucho esa imagen de ella temblando y que no podía comer, una chica cuadripléjica, no movía ni los pies ni las manos. Fue Y, justo y bueno, sí. el día antes del accidente, lo que son las cosas, que nadie sabe lo que nos depara, ¿verdad? Es impresionante. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió el día del accidente, Gustavo? Bueno, sí, eso es lo increíble, porque yo ese día, después de ahí me fui a bailar, y yo tenía 19 años y nada, y al otro día me acuesto, me levanto y estoy ahí por almorzar y me llaman para jugar un partido de rugby, un partido que yo no tenía ni pensado jugar, pero bueno, yo estaba muy bien entrenado, salía todos los días a correr y me llaman porque faltaba una persona, y dije que no, pero bueno, frente a la insistencia fui. Y nada, y en el minuto 80, 84, yo justo cambio de puesto y estoy de win, que es como el puntero en el fútbol, y una patada que va al fondo y yo trato de cubrir la pelota, y una persona del equipo contrario me da de lleno con el pie, digamos, contra la nuca, y se rompen dos vértebras cervicales, ya caigo boca abajo y ya no muevo mi cuerpo, ¿no? Pero lo increíble de todo esto es que sí, que yo 12 horas antes conocía a Alejandra Forlán, la hija del jugador de fútbol, y que ha jugado ahí en el Real Madrid, en el Atlético Madrid. Y bueno, y me encuentro con esta situación, ¿no? Por eso hay que estar siempre preparado, que nos pueden tocar estos golpes, ¿no? Eh, no Golpes importa si uno es durísimos. chico. Y sí, la verdad que sí, uno a los 19 años piensa que la vida está comprada, y que lo malo le pasa a los otros, pero nos puede pasar a todos en un segundo. Y bueno, ahí por eso es lo importante, ¿no? Es de estar preparado para todo eso. Exactamente. Y te hicieron pruebas y más pruebas, dolorosas, muchas, pero tu pregunta insistente a los doctores era: ¿podré mover las piernas y los brazos? ¿Qué respuestas te ofrecían, Gustavo? Y bueno, sí, uno al principio cuando le pasa eso no tiene ni idea lo que es una columna, nada, uno piensa que lo van a operar y que vuelve a caminar. Ahí fue todo un proceso de una semana mientras me operan, y yo más o menos salgo de la anestesia. Fueron más de 15 horas de operaciones para estabilizar la columna y bueno, digamos, sacar todos esos huesos rotos y esperar un poco de la médula que se desinflame para ver los daños. Uno va aprendiendo sobre la marcha. Yo ahora puedo hablar con propiedad lo que es una médula, columna, sistema nervioso central. Cuando me despierto, obviamente veo todo eso, y la primera pregunta que uno hace es: ¿cuándo voy a volver a caminar? Y bueno, ahí todos miraban para arriba y nadie me decía nada. Y bueno, uno con el correr del día te empiezan a decir: esto va a demorar, hay que ver, te empiezan a hablar de columna, todo lo demás, pero bueno, es todo un proceso que uno va escuchando y no entiende mucho, ¿no? Siempre con esa ilusión de que uno va a caminar, porque es muy difícil el aceptar los 19 años que uno ha perdido todo y no va a volver a caminar. Entonces, era una pregunta insistente, sin duda. Tu vida comenzó desde esos momentos a transcurrir entre las paredes de un hospital. Tú, que eras un joven deportista, como has dicho, con 19 años, muy activo, ¿cómo viviste esa primera etapa internado en el hospital, Gustavo? Bueno, los primeros días la verdad que los viví, nada, muy atormentado, y fueron durísimos. Digo, hasta en algún momento se me pasó por la cabeza, no sé, bajar los brazos y entregarme, ¿no? Pero, porque yo siempre digo, cuando los hospitales hasta las 7 de la tarde están las visitas, pero después se van todos y hasta las 7 de la mañana quedamos solos, están los enfermeros, y ahí están ellos para acompañarnos, pero imagínense que en ese cuerpo muerto, que con esa incertidumbre enorme, que uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana, porque uno lo empieza a procesar, bueno, pero volver a caminar o no, y ves que la gente no es positiva y que la gente que te viene a visitar
se va con una lágrima a los ojos, y ahí uno recurrió a lo que me habían enseñado mis padres, a contar ovejitas, porque yo no me podía ni dormir en la noche, y contaba 1000, 10.000 ovejitas y no me podía dormir, y tampoco me podía dar vuelta, estaba molesto porque nada, uno está ahí mirando el techo y si uno no pide que lo den vuelta, está toda la noche ahí. Y nada, y en esas noches que uno ya estaba abatido, no podía más, es cuando uno empieza a cerrar los ojos e imaginarse toda la alegría que había vivido anteriormente al accidente, ¿no? Para llenar en la noche porque no sabía ya qué hacer y nada, uno empieza a recordar todas esas alegrías y ahí es donde empiezan a aparecer luces y ahí es donde aparece Jesús, Dios, ¿no? En esas luces, ¿no? De que te da la mano y uno parece que está acompañado y ahí ya empezó a cambiar todo, no me pregunte por qué, pero el otro día ya me levantaba con una sonrisa. Es como quien carga un celular de energía durante la noche. Ahí me acerqué muchísimo a Dios. Fue la vez Claro. que estuve más cerca de Dios. ¿Tú tenías ya fe bueno, fue una llamada Sí, interior de ayuda a la que le pediste para, pues, para soportar aquellos momentos tan dolorosísimos? yo, a ver, fui bautizado, siempre estuve en la religión, mi madre siempre me llevó, bueno, mi padre a los 5 años se fue al cielo, no lo tuve, o sea que fue un poco mi madre la que siempre me inculcó el ir a misa y rezar, y me acuerdo de una frase que siempre me dijo mi madre, que hasta el día de hoy cuando rezo es: cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos guarda mi alma, siempre la digo, y cuando estoy perdido también me la repito y se la he enseñado a mi hija. Y sí, pero bueno, es como todo. Después en la adolescencia uno deja de ir un poco a misa. Estaba y no estaba, iba cada tanto, pero no estaba, digamos, 100% conectado, ¿no? Hasta que me sucede esto y ahí realmente aparece Jesús en mi vida, ¿no? Y en esas noches largas, sin duda que fue el que me, En que me dio aquellas esa fe y noches. ese apoyo y esas ganas para el otro día poder dar todo y no derrumbarme, ¿no? Por eso hubo un antes y un después en mi fe después de mi Por accidente, ¿no? supuesto, te ayudó, te ayudó. El amor Me madre ayudó y, también. y- y me ayuda, ¿no? Porque yo al día de hoy mantengo una discapacidad, una limitación y nada, me entrego siempre a él. Cuando estoy perturbado, cuando estoy abatido, ¿quién ser humano en la vida no está a veces abatido? Siempre me entrego a él y desde ese lugar, aunque sea, si tengo una frase que dice: el sufrimiento, si uno lo capitaliza, es crecimiento, y si está Dios presente es mayor aún. Entonces todo mi sufrimiento se lo entrego a él para desde ese lugar. Nada, las cosas salen increíblemente, ¿no? El dolor entregado es dolor. Tú te aferras a Jesús, te aferras a Dios, empiezas a tirar para adelante y, bueno, también el amor hacia tu madre, ¿no? En no querer verla sufrir te ayudó también a empezar ese combate, que vamos ahora a describir un poco el combate. La verdad que mi madre, cuando la veía entrar a ese hospital y cuando la veía irse abatida, eso me mataba. Mi madre ya había sufrido mucho con la muerte de mi padre y nada, era un doble deber que uno tenía, más allá de que la vida es de uno y yo quería vivirla, quiero vivirla. Nada, mi madre también me movilizaba, ¿no? Bueno, obviamente mis amigos, pero la figura de mi madre estaba muy presente, ¿no? Cómo la veía batida, entregada. En esos momentos las dos figuras que yo veía era Dios, en primer lugar, y mi madre, ¿no? Yo tenía que hacer todo el esfuerzo y bueno, siempre lo dejé en manos de Dios. Yo voy a dar todo de mí y desde el lugar que Dios quiera seguiré, ¿no? Ya sean silla de ruedas o no. Y bueno, obviamente mi madre quería que vuelva a caminar, pero en primer lugar Dios, ¿no? En, Entregándome a Él. en aquellos momentos tú podías mover algún miembro del cuerpo, ¿cómo estabas en el hospital? No, no movía absolutamente nada, ni sensibilidad, absolutamente nada. Lo único que tenía era mi cabecita y mis ojos, ¿no? Digamos, del cuello para abajo no movía absolutamente nada y nada, era eso. Pasaba todo el día mirando el techo y empecé con fisioterapia. Bueno, obviamente empecé a entender un poco más, tenía una bolsa por el tema de la orina. Todo desconocido para mí, un mundo que a los 19 años me tocó vivir y que tuve que aprenderlo a la fuerza, ¿no? Un combate muy, muy duro desde el principio. ¿Dolores tuviste? Me imagino que fue una temporada en la que tuviste dolores muy fuertes. Yo convivo con el dolor. Toda persona que ha tenido accidente de columna, el 90% tenemos dolores neuropáticos.
es un ardor interno, como cuando uno va a la playa que tiene ardor afuera, es interno, a nivel de los nervios. Y hipersensibilidad. Sí. Tienes 50 años, has pasado muchos años combatiendo como un fuerte soldado. Estuviste en Estados Unidos. Sí, uno aprende a convivir con el dolor y bueno, la mejor herramienta para combatir el dolor es no pensando en el dolor. Uso las medias hace 30 años, no me las puedo ni sacar por la hipersensibilidad que tengo. Siempre juego jorobo porque tengo unos pies de bebé porque uso siempre medias por el dolor, no puedo ni apoyar a veces por el dolor que tengo en la planta del pie, que es donde terminan todas las terminaciones nerviosas. O sea que el dolor ha sido parte de mi vida y convivo con él, ¿no? Dolor físico me refiero. Ajá. Pero bueno, tienes lo que te comentaba, tienes 50 años, has pasado muchos años combatiendo, empezaste a mejorar progresivamente, ¿no? ¿Cómo comenzaste a mover los miembros y cómo recibías el poder hacerlo? Bueno, nada, esto es un día uno te despierta y ves que moves un pedacito de un dedo, increíblemente uno empieza a mover las partes distales, lo primero que mueve son los dedos de la mano y del pie. Entonces un día me desperté, empecé a mover un dedito de la mano izquierda y un dedito del pie izquierdo. Mi parte izquierda vino bastante antes que la parte derecha. Entonces empecé a mover de a poquito y bueno, a través de fisioterapia y de ejercicios, pasaba todo el día, iba fortificando, pero esto es como un bebé, ¿no? Es muy paulatino, muy lento. Te podría decir que recién al mes empecé más o menos a poder agarrar la mano izquierda de un vaso, para que tengan una idea. Ni que hablar, bueno, obviamente a sentarme al costado de la cama también al mes, que ahí fue cuando se decidió llevarme a Estados Unidos en un avión. Pero cuando vieron que de cierto modo ya más o menos mi cuerpo podía resistir un viaje de 15 horas. Porque estuviste en Estados Unidos en el Centro de Rehabilitación de Florida, un lugar que tú mismo definiste como Vietnam. ¿Cómo recuerdas el tiempo que estuviste en ese centro de rehabilitación, Gustavo? Sí, exactamente. Estuve en Tampa, son a 3 horas de Miami y nada, llegué a Miami, me fui con mi madre, primos y algunas tías y una hermana y bueno, llegamos ahí y yo pensé que iba a llegar a Estados Unidos y iba a caminar, ¿no? Me iba a encontrar, pero bueno, fue todo lo contrario. Me encontré con un centro donde cuando entro hay un montón de gente de silla de ruedas y miembros, gente muy joven, el 60% de los accidentes de columna, gente de los 16 a los 25 años es la edad crítica. Y nada, ahí me empezaron a hacer estudios y fueron muy fríos conmigo, me dijeron las estadísticas son estas, las posibilidades que vuelvas a caminar son muy pocas, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Las visitas se prohibieron, yo estaba todo el día ahí, desde a partir de las 8 trabajando hasta las 4:30, 5 de la tarde, y recién al mes y medio pude ver a mi familia. Y bueno, y me acuerdo el primer noche, nada, ni dormí por los gritos y el dolor que sentía dentro de esa clínica, por eso yo lo llamo un Vietnam, ¿no? Uno ahí aprende a ser hombre, ¿no? Uno tiene psicólogos, trabajan mucho sobre la mente, a partir de las 4 o 5 de la mañana te levantan, te dan en este caso a mí me daban un lazo, una piola y me tenía que vestir con la boca, empecé a escribir con la boca. Y bueno, y si había que llorar y a trabajar. Ellos trabajan mucho sobre el poder de la mente, ¿no? Y que sobre lo que haya, maximizarlo y tratar en ese camino de tratar de ir recuperando. Y porque esto, el plazo que a uno le dan hasta que se desinflama la médula es un año, año y medio. Pero hay que transitar ese momento. Hay gente que uno ve que a veces baja los brazos, que no puede. Imagínense que son todos chicos, ¿no? Y es duro, ¿no? Ver ese sufrimiento tan de cerca y en otras personas fuera de un país es durísimo. Me apoyé sin duda en mi fe, sin duda que me apoyé siempre. Nada, recuerdo que por las noches, más allá de rezar con mi rosario, yo dejaba la canilla abierta para de cierto modo, poder empezar a hacer pipí con la vejiga y me la estimulaba y en esos rezos esas noches se me hacían más cortas, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Si no hubiese tenido esa fe, y bueno, yo no sé dónde estaría hoy día. Tenía un plan maravilloso para ti, pero bueno, tú aún no eras capaz de ver nada. Avances No, no, lentos. no, como todo, yo estaba a los 19 años en otra, ¿no? Y bueno, me comía el mundo, por más que había sufrido a los 5 años por la muerte de mi padre, pero me vino esto y bueno, nada, y yo ahí lo empecé a aceptar y empecé a sentir paz, de cierto modo, porque atrás de la fe viene la paz. Y bueno, eso me permitía dar todo de mí, ¿no? Y de cierto modo mantener una sonrisa
Y sí, me hiciste acordar que yo empecé a escribir con la mano izquierda, yo era derecho, un día le escribí una carta a la mano izquierda agradeciéndole por ayudarme y pidiéndole perdón por haberla mantenido abandonada a lo largo de 19 años. Uno tiene tantas partes del cuerpo que no usa y a veces la necesidad hace que la usemos. Fue mi caso. Y bueno, fuiste avanzando poco a poco, progresivamente, ¿cómo fue? Te llegaste a levantar de tu silla de ruedas, ¿no? Bueno, ¿Cómo fue? ¿Cómo sí, en esa recuerdas aquellos silla, eso es, los momentos sí, más, en más esa bonitos? clínica no es que empecé a caminar, no, en esa clínica de a poco me empezaron a parar, empezaron a fortificarme mis partes y sí, después de 4 o 5 meses empecé un poco a caminar con andador, muy lentamente, que me agarraban. O sea que yo cuando vuelvo al Uruguay, de cierto modo, vengo en silla de ruedas, pero me permitía un poco a veces pararme en un caminador, ¿no? Eso fue más o menos a los 6 o 7 meses de yo tener el accidente, que fue cuando regresa al Uruguay. Va una persona del Uruguay, un médico, un fisioterapeuta, a trabajar allá conmigo y para poder continuar todos los tratamientos acá en Uruguay. Pero sí, cuando regresa al Uruguay, de cierto modo, con mucha dificultad, eh, caminaba con un andador de 4 ruedas, ¿no? Pero bueno, fue un proceso larguísimo, ¿no? De rehabilitación, de trabajo, toda la parte, digamos, de esfínteres, digo, como siempre digo, atrás de una silla de ruedas hay un mundo, no es solo el no poder caminar. Bueno, eso también de a poco se fue recuperando muy lentamente, con terapias, como les decía, abriendo la canilla, estimulando la vejiga. Es todo un proceso que uno va aprendiendo y sobre la marcha Bueno, y a veces, bueno, hay que decir, Gustavo, que en tu caso no fue una lesión completa de la médula, sino que tuviste esa recuperación porque la médula no se había roto del todo, ¿verdad? exactamente. A ver, las lesiones cervicales, nada, generalmente es muy difícil que haya una lesión completa 100%, pero en mi caso, gracias a Dios, fue incompleta y eso me permitió, más allá de ese factor suerte, poder salir adelante y recuperar 60, 70% de mis movimientos, ¿no? Al año y medio, más o menos hasta el año y medio fue que hubo una evolución y una recuperación. ¿Y actualmente cómo es tu vida, Gustavo? Actualmente bien, llevo una vida independiente, manejo, obviamente no puedo correr, no puedo jugar al rugby, pero llevo una vida normal, nada, me he acostumbrado a- a no poder hacer ciertas cosas, pero las que sí puedo hacerlas, les aseguro que las valoro y las agradezco enormemente, porque cuando uno está del otro lado también, a veces uno tiene que perder las cosas para valorarlas, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer lo suple enormemente a lo que no puedo hacer. Y de cierto modo también mi mente la he hackeado para que vea las cosas positivas y las que no puedo hacer no las vea. Entonces, nada, llevo una vida bien sana, Y feliz, dando contento. gracias a Dios por esa preciosa niña que tienes. Cuéntanos. Sí, sin duda, sí, sí, por supuesto, es la que me acompaña siempre. Y bueno, con ella cuando hicimos una ONG hace 7 años, la empecé a llevar, con esa es la que a veces vamos a misa, uno a veces me encanta porque también algo que hacemos anónimamente es hacer rampas en iglesias, entonces a veces vamos y miramos esa rampa y subimos juntos, y eso es divino, ¿no? Eso es algo que hacemos entre nosotros y es un pacto entre Dios y yo, digo, que las iglesias tengan más accesibilidad en el Uruguay. Porque te das cuenta de que no está, la mayoría de los lugares y espacios no están adaptados, ¿no? Para las personas discapacitadas. Lamentablemente, todo eso surgió cuando uno hace la ONG, no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que hacer algo y lo primero que hice fue rampas y pasamanos en una parroquia Estela Maris muy conocida acá en el barrio donde yo me crié, donde me bautizaron. Y ahí me hice muy amigo del Gordo Verde, un párroco muy conocido acá. Y después vino todo lo que es la educación inclusiva y la ONG se hizo por la educación inclusiva de chicos y chicas, pero con discapacidad. Pero nada, la parte de rampas y accesibilidad en iglesias, se sigue, ¿no? Se sigue con un equipo de gente, ahí hay un arquitecto que está en silla de ruedas, que es el que me da una mano, y bueno, se han hecho unas cuantas rampas en diferentes iglesias, pero bueno, eso lo hace uno
anónimamente, ¿no? Entre Dios y yo y la gente que ayuda, ¿no? Qué bonito. Bueno, cuéntanos, la Fundación El Palomar. Sí, y ahí entra un poco España también, porque yo estuve estudiando en la Universidad Carlos III de Madrid en el año 99, yo me accidenté en el 94, después por 95 retomo los estudios, en 99 me voy a hacer un intercambio a la Universidad Carlos III, y ahí con un grupo de gente creamos un programa, el PAID, Programa de Ayuda al Estudiante con Discapacidad, donde en esa universidad arribábamos gente que no podía leer o que no podía llegar y los arrimábamos o le leíamos, le grabábamos cosas y siempre dije, me gustaría en algún momento este programa llevarlo al Uruguay. Y bueno, allá por el año 2019, el año previo a la pandemia, es que desde un desamor, yo estaba noviado y lejos, y bueno, no sabía dónde volcar ese amor, y digo, qué mejor que ir para la iglesia, y me fui, y me hago muy amigo de este párroco, el Gordo Verde, y bueno, me confieso, y le cuento mi historia, me dice que dé charlas para la gente de confirmación, y ahí es que mirando y yendo a esa iglesia, y justo tenía un amigo que estaba muy mal, depresivo, en silla de ruedas, ya se me había quitado la vida otro, y me acuerdo que le hice una apuesta y le digo, mirá, si yo, hacía años que no iba a la misa, si yo te hago rampas y accesibilidad en esto, ¿vos vas a ir? Me dice, sí. Bueno, y ahí me puse, le digo, Gordo, voy a arrancar por acá, Gordo Verde, el párroco. Y ahí arrancamos a hacer estas rampas en 40 días, junté 4 o 5 personas, se hizo todo. Este amigo fue, volvió a misa después de 20, 30 años, volvió a recuperar la fe, empezamos a ir a misa juntos, este chico en silla de ruedas, Alejandro Maderni. Y ahí arranqué, y bueno, y después un día cuento todo esto porque desde un desamor, cómo entra el amor de Dios, ¿no? Y cómo yo Sí, sus termino en esa planes, sus iglesia, planes. y lo más increíble es que también fue por un día que voy al cara a cara, que es como en esa iglesia, que es como una misa carismática, y cuando voy a sacar un papelito, estaba el mensaje de Loyola, dice servir y amar, y yo digo, amor tengo, me falta servir, y ahí es que arranco ahí en esa iglesia, por este mensaje que leo, y ya la semana estábamos haciendo todo esto en 40 días. Y después nada, un día llevando a mi hija, en aquel entonces mi hija tenía 5 años, a la jardinera, veo un chico en silla de ruedas con su madre, juntando basura a la calle, y llego a la jardinera y veo que habían 6, 7 lugares vacíos en la clase de mi hija, y digo, qué injusta que es a veces la vida, cómo hay chicos que tienen y otros no, y ahí digo, yo tengo que irme para la educación inclusiva y tratar de ayudar a estos chicos, y ahí es donde entra el Palomar. El Palomar, nada, si uno lo lleva a lo que es el sinónimo de la palabra, es una casita donde viven las palomas mensajeras. Mi padre era colombófilo, cuidaba palomas mensajeras, y se lo puse en nombre a él, ¿no? Para darle fuerza a esta historia. Reúno a mis mejores amigos de todo el colegio, le digo, quiero hacer una ONG, no me hagan muchas preguntas, lo único que necesito es la firma de ustedes, y ahí arranqué con los amigos del colegio, hice el directorio, se hizo la fundación, digamos, a nivel legal, y ahí arrancamos con 2 chicos, incluyéndonos en colegio, ¿no? La idea del Palomar es incluir chicos con discapacidad, no me gusta la palabra, con limitaciones, con problemas físicos, y los incluimos en colegios privados para que tengan la oportunidad de estudiar, que hoy lamentablemente no la están teniendo. Tengo mucha gente que ve pasar la vida por una silla de ruedas y ha perdido la fe y no tiene trabajo, y bueno, yo no quiero más eso. Entonces, sé que este es el camino más largo, ¿no? Pero es el que a la larga da resultado, que es incluir a estos chicos en estos colegios, ¿no? Qué bonito vuestra misión de palomas mensajeras, sí, señor, llevando la fe y la esperanza y con muchísima caridad, Gustavo. Qué pena porque seguiríamos horas hablando contigo. Nos tenemos que despedir ya de Gustavo Sáenz, cuyo testimonio de vida seguro que ha dejado impresionados a muchos oyentes. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar esta tarde con nosotros. Por favor, Marta, muchas gracias a ustedes, a la radio, nada, gracias por esta oportunidad y de poder transmitir todo esto. Y nada, para resumirlo, Dios estuvo, está y estará conmigo, y es la que me da fuerza para continuar y poder ayudar a otros.
Y también me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.